Sí, bueno, mira, tú diste la pauta al introducir a este tema en el sentido de que Estados Unidos pronto supo quién era responsable de los atentados en las Torres Gemelas y así sucesivamente. Eh, bueno, no han sabido detectar que la responsabilidad de los ataques en diferentes momentos. Bueno, Nord Stream tampoco saben quién es oficialmente, pero de inmediato apuntaron a decir dos cosas. Ucrania no fue, a Ucrania ni me la volteen a ver, dijo Miller, y también lo dice, bueno, gente cercana a Joe Biden, John Kirby, y luego después nos dicen, pero el que sí fue es ISIS. Miren, los de ISIS están echándose la culpa a sí mismos. Ya por aquí nuestros compañeros también abonaban en el sentido de que hay que diferenciar el Islam del Islam político. El Islam que profesa una fe religiosa de aquellos que en el nombre del Islam intentan subordinar la política a sus preceptos religiosos, en este caso el islamismo. Y es que, bueno, recordar que solo el 5% de todas las personas que profesan el Islam forman parte de grupos que promueven el Islam político y 1% pues lo hacen a través de la vía armada. Solo que en la prensa se magnifica desproporcionadamente el asunto y después por los estereotipos se termina metiendo a toda la población islámica en un mismo cajón, y esto se traduce pues en xenofobia, en discriminación, en persecución y en justificación incluso para genocidios, como lo que hace Israel descaradamente en Palestina, y que dice, miren, pues jamás ISIS, ¿no? Y entonces ISIS encarna todo lo malo de este planeta, y si jamás es ISIS, entonces a los palestinos, hasta los niños de 3, de 2 años, de 6 meses de edad, se les puede despedazar. Además, se les puede tomar fotografía, video y no pasa nada. El mundo nos tiene que comprender que estamos luchando contra jamás ISIS. Entonces, si todo lo relacionado con el mal, porque además les encantan los análisis maniqueos entre buenos y malos, a pesar de que en política internacional hay que ser muy serios y hay que atender las escalas de grises, porque no todo es blanco o negro, ni siquiera permanentemente. Para la narrativa, para justificar tropelías, aumentos de gasto militar, exportación de armas o bloqueos comerciales o bloqueos de armas, sirve. Entonces llama mucho la atención cómo el occidente colectivo de inmediato se atreve a descalificar a quien incluso el jefe de los servicios de inteligencia rusa diga, pues está la pista de la huella ucraniana. Y rápido salen a decir, pero es que cómo es posible que en Rusia intenten justificar esta escalada contra Ucrania diciendo que incluso hay una huella ucraniana, cuando está clarísimo que ISIS se está reivindicando, cuando, bueno, pues no gritaron ni Allahu Akbar, aceptan que recibieron casi 5,000 euros, que es muy poquito para la dimensión del atentado, y además pues salieron huyendo. Generalmente los militantes del Islam político están ideologizados, y esto significa que una figura muy importante es el martirio, es decir, el que ofrendan la vida en ese momento, en la tropelía. Estos no, salieron corriendo, salieron huyendo, y bueno, pues ya los servicios de inteligencia y las autoridades competentes estarán facultadas para decir qué sucedió. Pero esto no huele a ISIS. En caso de que sí oliera a ISIS, hay una entrevista, querido Sergio, compañeros, que está en este momento circulando de manera muy viral. Una entrevista que le hace el periodista Mike Billington del Executive Intelligence Review al ex coronel, ex senador, ex jefe de la División de Derecho Penal del Ejército en el Pentágono, ex oficial del Cuerpo de Abogacía General de la Marina de Estados Unidos, a Richard H. Black, que dice que cuenta con lujo de detalle todas las tropelías que hacía el gobierno de Estados Unidos en Siria, que hacía y que hace, ¿no? Desde cómo disparan sin identificar civiles, ni sin diferenciarlos a civiles de combatientes. Habla de la destrucción de la guerra de Alepo, habla también del plan B que implementa John Kerry, que era matar de hambre a la población en Siria, y también, y lo dice claramente, por ahí anda circulando, ustedes ponen Richard Black, Mike Billington, les aparece completita la entrevista, incluso está subtitulada, y algo bien importante que dice, se cuestiona que quizás el ISIS esté intentando tomar venganza de lo que Rusia le hizo en Siria, pero dice, en realidad, si hubo un ejército que se comportó de cierta manera con ética en Siria, fue el ruso,
que además fue invitado por Al-Assad y que además llegó cuando Alepo ya estaba completamente destruida, bueno, que se le conoce como el Stalingrado de Siria. Entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque efectivamente buena parte de la narrativa también de la prensa que yo he consultado señala esto, que quizás el ISIS, hipotetizan, claro, una suposición, que quizás el ISIS esté tomando revancha sobre lo que Rusia, los límites que Rusia le puso en Siria y cómo por mantener su influencia entre Tartus y Latakia en Siria, el gobierno ruso, que tiene ahí una base también poderosa, su salida natural casi al Mediterráneo, le convenía mantener al Assad para también mantener su capacidad de influir en esa región. Sin embargo, repito nuevamente, es muy importante dudar, desconfiar de quienes no te saben decir todavía quién es el responsable de las Torres Gemelas, de la caída de las Torres Gemelas o del sabotaje al Nord Stream, pero de inmediato te dicen, estos no fueron, estos sí fueron, por acá tiene que ir la pista, a pesar de que hay, uno, cosas que no checan, y dos, mismas declaraciones de personajes como Trump, que con todo y lo pintoresco que pueda ser, Donald Trump fue presidente de Estados Unidos y yo me imagino que uno de los hombres más informados en ese país es el presidente en turno de los Estados Unidos, que dice, Obama y Clinton crearon al ISIS y la red cercana a ellos. Y por otro lado, un personaje tan relevante y tan importante que conoce además de derecho penal estadounidense, el coronel Rich, y además fue coronel, es decir, un cargo bastante importante en el ejército de Estados Unidos, Richard Black, que te dice, nosotros nos aliamos con el ejército libre sirio y con el ISIS y con el al-Nusra, todos estos que nos dicen, y con los de Al-Qaeda, todos estos que nos dicen que están perseguidos por Estados Unidos y que Estados Unidos además tiene una política antiterrorista muy estricta. Bueno, el mismo coronel dice, pues nosotros los financiamos para que hiciera todo el daño posible en Siria y prácticamente si hay una vinculación, hay de hecho imágenes de John McCain, el ex candidato republicano a la presidencia en 2008 que perdiera con Obama, que también fue senador héroe de guerra de Vietnam, vinculado con Abu Bakr al-Baghdadi, el ex líder del ISIS. Así que, como dice por aquí nuestros compañeros, si dudamos un poquito y recordamos que el amigo de mi enemigo pudiera ser mi enemigo, o por el contrario, hay alianzas estratégicas que en determinado momento se pueden activar, pues mira, al final dicen en Rusia, algo que me ha gustado que diferencien bastante bien, una cosa es el autor material, pero igualmente importante es el intelectual. En México decimos, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y ahora falta pues ver quién es el que le agarró la pata, porque el que mató la vaca pues ya los pillaron. Más quisiera complementar, más que contrastar ideas, porque estoy de acuerdo con lo que dicen, complementar un enfoque teórico, Sergio, que nos explica bastante lo que está pasando y que si volteamos a ver ese enfoque teórico que parecía que ya estaba superado, entonces podemos entender un poco de qué van los discursos, no solamente de Macron, sino también del mismo Borrell, que en un arranque de sinceridad ha dicho apenas recientemente, no nos importan los ucranianos, no es que amemos al pueblo ucraniano, estamos luchando por los intereses europeos, pero principalmente por los intereses hegemónicos de Estados Unidos, porque necesitamos un socio fiable en quien confiar, a pesar de que ese socio fiable generalmente deja a Europa en la calle de la amargura en términos industriales, en términos comerciales y en términos de dependencia energética, en los momentos que Europa más le necesita, y ahora me explico al respecto. Volviendo con el tema de Macron, efectivamente, el enfoque realista dice que el sistema internacional es anárquico, es decir, que no tenemos un gobierno mundial. Por lo tanto, todo interés se define en términos de poder. Las relaciones entre los estados, entre los gobiernos, son relaciones están en una dinámica de un juego de suma cero, en lo que uno gana, el otro lo pierde. Por lo tanto, los estados, dice, no cooperan, se alían convenencieramente tratando de maximizar su poder. Y en ese sentido, pues ellos consideran que siempre hay que estar compitiendo, es decir, no se alían, compiten para maximizar y mejorar la posición. Entonces, esto los hace llegar a un esquema de supervivencia. Es decir, al no haber un gobierno mundial y al intentar siempre maximizar su poder,
entran en una dinámica de supervivencia en donde todos los estados prácticamente quieren tener mejores armas, quieren tener mejores capacidades materiales, mejores ejércitos, y lo que importa más es el tema de las fronteras, el tema de la soberanía y el tema del pragmatismo o de la funcionalidad. Es decir, que las alianzas pueden ser reversibles de acuerdo a lo que le convenga a aquel ente maximizador de poder. Entonces, dicho lo anterior, cuando lo aterrizamos a lo que han dicho nuestros compañeros, si volteamos a ver efectivamente que el juego o la rivalidad ruso-francesa no solamente se da en torno a lo de Ucrania, es decir, que mientras Francia se dedicó a sabotear a Rusia en Ucrania, Rusia empezó a meterle jugadores importantes a Francia en África, sobre todo en la francofonía, en donde efectivamente países como Mali, Burkina Faso, el mismo Níger, termina echando a patadas a los franceses. Y ahora vemos en Senegal, exactamente Faye, que ha dicho, nos vamos a salir de la francofonía, queremos replantear nuestros acuerdos comerciales con Francia, y esto significa para Francia pagar más si necesita recursos de sus países, pagarlos por lo menos al precio del mercado, o impedirse de ellos. Y es que el enfoque chino y el enfoque ruso en esta región del mundo ha sido completamente diferente al enfoque extractivista, históricamente explotador de Europa, particularmente de Francia, que ha sido bastante sanguinaria en esta zona de influencia, que ellos le trataban de llamar influencia natural, pero esa influencia natural pues se ha llevado a cabo a través de genocidios y a través de abuso sistemático y constante, permanente en África. Entonces, cuando de pronto los africanos empiezan a ver que los chinos llegan con la diplomacia de la cartera, que les invierten un montón de dinero en infraestructura que ya se va a quedar para enriquecer a esos países, y que las relaciones van a ser de ganar-ganar, cuando históricamente te dicen que Putin es un dictador, que Putin es un autócrata, que desaparece a los enemigos políticos, y de pronto llega Putin diciendo, pues se le vamos a perdonar la deuda externa a los países más vulnerables de África y les vamos a regalar miles de toneladas de granos. Me parece que les cambia la jugada completamente a los antiguos liderazgos europeos, que mucho tiempo pues han mantenido su poderío gracias a estos procesos extractivistas y de explotación y de saqueo de los recursos y de la materia prima africana. Por lo tanto, los nuevos liderazgos africanos, también siendo pragmáticos e intentando manejar y mejorar sus posiciones, dicen, bueno, pues ahora sí que los liderazgos europeos no están en sus mejores momentos, y si ya tenemos un par de jugadores que retan el orden hegemónico del occidente colectivo, pues observamos hacia ese lado. Y en el lado de Estados Unidos, que efectivamente Bloomberg publica que Macron quiere dirigir la política exterior de Europa, pero que no todos están de acuerdo, tiene sentido, porque mira, Sergio, desde el año 2014 y desde poquito antes, con mucha fuerza Estados Unidos ha estado gritando a los cuatro vientos, tenemos petróleo en abundancia, tenemos esta técnica de contaminación, pero también de extracción del gas natural, el fracking, tenemos excedentes, por muchos sus excedentes pues superan la demanda interna de Estados Unidos y la demanda regional en el continente americano, en donde por ejemplo México también es potencia petrolera y gasera. Y si bajamos más a Sudamérica, Colombia y también Ecuador, y bueno, pues ya no digamos de Venezuela, son potencias que le compiten a Estados Unidos en la región en materia de energéticos. Pero dicen, necesitamos que haya un grupo de países que nos quieran comprar nuestro petróleo y nuestro gas caro, pero hay un jugador que nos compite en esa otra región del mundo que se llama Rusia, y los clientes cautivos, los europeos. ¿Cómo podemos hacer? Esto lo vienen diciendo, sobre todo lo he escuchado mucho de Condoleezza Rice desde el año 2014. Tenemos que eliminar a ese jugador, sacarlo a patadas del mercado europeo para hacer que los europeos nos compren más caro, y cada que nosotros decidamos subirles los precios de manera consistente, nuestro gas y nuestro petróleo, aunque no tienen la capacidad de Estados Unidos ni la infraestructura para satisfacer la demanda de Europa. Bueno, desde Obama, Donald Trump, y ahora por fin parece que Biden lo consiguió, han estado presionando a los principales liderazgos de Europa, desde François Hollande, Angela Merkel, los anteriores mandatarios de Francia, y los han estado presionando justamente para que empezaran este proceso de desconexión de Rusia, cuando tenían una relación ventajosa con ellos en Europa, porque tenían, decíamos, hidrocarburos buenos, bonitos, baratos a tiempo.
Y esto, bueno, pues impulsaba o fortalecía, consolidaba con su soberanía energética el proceso de industrialización de estas economías. Pero viene Estados Unidos, viene la pandemia y posteriormente el tema de Ucrania, y el 2014 es justamente cuando el tema de Crimea, cuando los gobernantes europeos reconocen que están financiando al ejército de Ucrania, profesionalizando y ganando tiempo con los acuerdos de Minsk para que el ejército ucraniano lograra cierta efectividad en combate. Y entonces lo que tenemos a la vuelta de un tiempo, para resumir, es Rusia cada vez más fuera del mercado energético de Europa, una Europa que cuando vemos hacia Estados Unidos, que además les aplica la ley de reducción de la inflación y con ello incentiva que los inversionistas se vayan a Estados Unidos y no se queden en Europa, y vemos que de pronto cuando sale Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, a decir, pues ya afortunadamente no somos dependientes de Rusia, cuando uno voltea a ver, bueno, entonces ya son autónomos. No, la dependencia nada más cambió de proveedor, pero ese proveedor nada más les puede dar un 10%, y Joe Biden los remata en marzo diciéndoles, finales de febrero del 2024, principios de marzo, diciéndoles, pues vamos a evaluar si nuestras exportaciones de hidrocarburos no afectan el medio ambiente, porque el medio ambiente es una asignatura pendiente. Es decir, Estados Unidos demuestra que si en un invierno, cuando te ha hecho completamente dependiente, o por lo menos en una parte muy importante, dependiente de sus hidrocarburos, es capaz de amenazarte con frenar sus exportaciones de hidrocarburos en pleno invierno, argumentando que está cuidando el medio ambiente, entonces nos damos cuenta que ni fiable, sí muy pragmático, tiene un escenario dominado a una Europa debilitada, subordinada completamente, y claro, por supuesto que no le conviene entonces que un presidente o un líder de una zona subordinada como es Francia, como es Europa, vaya a ser un disruptor que saque de control esta rivalidad controlada que hay entre Estados Unidos y Rusia, y que de pronto pudiera escalar a una dimensión que nadie quiere, querido Sergio.